Señores, hoy nuestra misión es más profunda de lo usual. No vamos solo a observar comportamientos, vamos a decodificar el sistema operativo detrás de ellos. Vamos a sumergirnos en la mente femenina utilizando la lente despiadada de Arthur Schopenhauer para hacer una crítica filosófica a los patrones de pensamiento que gobiernan el deseo, la atracción y las elecciones de las mujeres. Antes de iniciar este análisis crítico, una advertencia. El contenido a continuación es denso y confrontador. Si buscas evolucionar y no le temes a la verdad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final. Capítulo 1. La lógica de la hipergamia y la mente transaccional. El primer punto de crítica al pensamiento femenino, bajo la óptica de Schopenhauer, es su naturaleza fundamentalmente transaccional. La mente femenina, gobernada por el imperativo de la seguridad, hipergamia, tiende a procesar el amor a través de un filtro de costo-beneficio. No se trata solo de una transacción financiera, sino también emocional y social. La mujer invierte su juventud y belleza, los activos más valiosos que la naturaleza le dio, y espera a cambio no solo recursos, sino un retorno sobre la inversión en forma de estatus social, validación y seguridad emocional. En este sistema, el afecto y el deseo son, muchas veces, concedidos en respuesta a un suministro continuo de desempeño masculino. El amor no es un acto de entrega incondicional, sino una recompensa por un contrato bien ejecutado. Genial, Ann. Ya empezamos con la sutileza de un tractor. Entonces, en su cabeza, una mujer enamorada es básicamente una gerente de cuentas analizando el balance patrimonial de su pareja. Los activos de cariño están bajos este mes. Tendré que recortar los dividendos de afecto. Si la metáfora corporativa te ayuda a entender, úsala, pero no confundas el análisis del balance con la reunión de accionistas. El punto central para el hombre de valor es comprender que en esta transacción él no puede ser solo un activo en el portafolio de otra persona. Él debe ser el dueño del banco. Capítulo 2. La mente enfocada en el presente y la ceguera ante el sacrificio masculino. Una segunda crítica fundamental es lo que podemos llamar solipsismo temporal. La mente femenina tiende a enfocarse intensamente en el estado presente de la provisión, del sentimiento y del estatus. Evalúa a un hombre por lo que él es y ofrece hoy. Esto la vuelve, en muchos casos, funcionalmente ciega al sacrificio, al esfuerzo y a los años de trabajo que el hombre invirtió en el pasado para construir el presente que ella ahora disfruta. El proceso del hombre es invisible, solo el resultado es real y valorado. Es como un espectador que solo llega para el tercer acto de la obra y juzga al personaje sin tener la menor idea de su travesía hasta allí. ¡Qué locura, ambaya drama! Ceguera ante el sacrificio masculino. Parece hasta nombre de película de guerra. Hablan como si todo hombre fuera un héroe incomprendido, y la mujer, una desagradecida que solo se preocupa por si pagaron la tarjeta de crédito. Un poco menos de victimismo, por favor. Interesante. Te concentras en el tono dramático e ignoras la esencia del argumento. Típico. El hombre necesita entender que el marcador del juego de una relación, para la mente femenina, se resetea todos los días. Sus logros de ayer no garantizan los puntos de mañana. Es un campeonato de puntos corridos, no una Copa del Mundo que se gana y se queda en el estante de la memoria. Capítulo 3. La voluntad como justificación emocional. Schopenhauer argumentaría que la mente femenina usa la voluntad, sus impulsos y emociones, como la justificación final y soberana para sus acciones, eximiéndose del tribunal de la lógica racional. Frases como «siento que es lo correcto» o «mi corazón me dice» son usadas como argumentos incontestables.
La emoción no es vista como un dato a ser analizado críticamente, sino como una verdad absoluta, un oráculo interno que concede un salvoconducto moral para cualquier elección, por más contradictoria o perjudicial que sea a largo plazo. Es una dictadura del sentimiento. El sentimiento, qué crimen tan terrible. Mientras tanto, su lógica fría es el camino de la virtud, ¿verdad? Dentro de poco van a decir que sentir escalofríos es señal de debilidad moral y que emocionarse con una película es prueba de inestabilidad mental. Nadie está aprisionando el sentimiento, solo sugiriendo que no debería conducir el coche, especialmente después de beber 3 copas de "creo que sé el camino". Cuando la emoción es la única brújula, no hay cómo corregir el curso. El hombre que intenta usar un mapa con alguien que solo se guía por la dirección del viento, siempre acabará naufragado. Capítulo 4. El amor como herramienta, no como fin. La crítica de Schopenhauer al amor romántico se aplica aquí de forma aguda. En la mentalidad femenina, el amor romántico, con toda su intensidad bioquímica, es frecuentemente tratado no como el objetivo final de una relación, sino como la herramienta más eficaz para garantizar el compromiso y los recursos de un hombre. La pasión es el mecanismo que asegura la inversión masculina a largo plazo. Una vez que la inversión está garantizada, la casa está comprada y la seguridad establecida, la herramienta pierde su utilidad principal y la búsqueda de esa magia puede ser reactivada con un nuevo objetivo que prometa más intensidad. Dios mío, qué conspiración. Entonces, la mujer es como una espía que finge estar enamorada solo para conseguir los códigos del maletín nuclear, que en este caso son la tarjeta de crédito y la promesa de estar juntos para siempre. Han visto demasiadas películas de espías. La analogía es tuya, pero si te sirve. La diferencia es que el espía sabe que está fingiendo. El peligro aquí es que la gente a menudo cree en su propia farsa, lo que lo hace todo más convincente. El hombre necesita entender que, frecuentemente, no es amado por lo que es, sino para que él haga lo que la voluntad de la especie, operando a través de la mujer, desea: proveer, proteger e invertir. Capítulo 5. La paradoja de la seguridad y la atracción por el riesgo. Aquí reside una de las mayores contradicciones y críticas al pensamiento femenino. La mente femenina conscientemente anhela y exige seguridad, estabilidad y previsibilidad. Verbaliza el deseo por un hombre bueno y confiable. Sin embargo, su biología de atracción, su sistema nervioso autónomo, es frecuentemente despertado por lo exacto opuesto: el riesgo, la dominancia, el desafío y la imprevisibilidad. Desea el jardín seguro del hombre proveedor, pero se siente irresistiblemente atraída por el lobo que amenaza con saltar la cerca. Quiere el puerto seguro, pero se aburre si no hay la amenaza de una tormenta en el horizonte. El famoso paradojo. La mujer quiere a un buen tipo, pero corre tras el patán. Repiten eso como un mantra. Es el éxito número 1 de la radio: no consigo a nadie. Y es culpa de ellas. No se cansan de esa canción. Nosotros no la inventamos, solo tocamos lo que está en la lista de éxitos de la realidad. Si la música te molesta, quizás sea hora de dejar de bailar a su ritmo. La lección para el hombre es dejar de intentar ser 2 cosas al mismo tiempo. Él necesita ser la roca que es dueña de la montaña entera. El lobo no se atreve a cazar en el territorio del dragón. Capítulo 6. La lógica emocional y el rechazo de la causalidad. Una crítica central. Es la tendencia del pensamiento femenino a operar bajo una lógica emocional, que frecuentemente rechaza la causalidad lineal de causa y efecto. Las consecuencias de las propias acciones son vistas no como resultado directo de una elección, sino como eventos aleatorios, mala suerte o, más convenientemente, culpa de terceros.
La mujer que elige una pareja con un historial vasto y público de infidelidad se siente genuinamente sorprendida y victimizada cuando es traicionada. La conexión clara entre su elección, causa, y el resultado, efecto, es opacada por la intensidad de la emoción del momento como el dolor de la traición. Claro, porque las mujeres son idiotas que no entienden causa y efecto. Eso es. Mientras tanto, ustedes, hombres, son genios de la lógica, seres de pura razón que nunca toman una decisión estúpida por impulso. No dijimos idiotas, dijimos operando bajo una lógica diferente. Es como una computadora que corre un sistema operativo diferente. Intentar correr un programa de Windows en un Mac dará error. No sirve de nada gritarle a la computadora. El hombre necesita dejar de intentar correr el programa de la lógica de causa y efecto en un hardware que por defecto prioriza la lógica de la intensidad emocional. Es preciso entender el sistema para saber cómo interactuar con él o alejarse. Capítulo 7. El solipsismo y la centralidad del yo. El solipsismo, la visión de que solo el yo y sus experiencias son concretamente reales, es una crítica fundamental al pensamiento femenino. El mundo es interpretado y juzgado casi exclusivamente a través de la lente de cómo afecta sus sentimientos y su seguridad. La perspectiva, los sacrificios y las dificultades del hombre son, en el mejor de los casos, secundarios y en el peor, irrelevantes, a menos que impacten directamente el yo femenino. La realidad objetiva es filtrada por la subjetividad sentimental. Se describieron perfectamente y ahora culpan a las mujeres. El mundo gira alrededor de mí y de mis sentimientos. Sí, conozco a varios hombres que piensan exactamente así a ustedes mismos. La diferencia es que en la comunidad de hombres de valor, esto es visto como una debilidad a ser superada. En la cultura femenina es frecuentemente celebrado como amor propio y ponerse en primer lugar. El hombre necesita entender que por defecto, él no es el personaje principal de la historia de ella. Él es, en el mejor de los casos, un personaje secundario importante, cuyo papel es facilitar la jornada de la heroína. Capítulo 8. La comunicación indirecta como estrategia predeterminada. La crítica aquí se dirige a la comunicación, mientras que la comunicación masculina tiende a la literalidad y a la búsqueda de la solución. La femenina opera, por defecto, en el reino de lo indirecto, de lo sobreentendido y de las pruebas. En lugar de afirmar una necesidad directamente, necesito más atención, la mente femenina crea un escenario dramático o una prueba de comportamiento para que el hombre adivine y así pruebe su inversión y sintonía. La comunicación no es una herramienta para la claridad, sino para la verificación del cumplimiento emocional. Las pruebas, la gran conspiración femenina para volver locos a los hombres. Tal vez, solo tal vez, las personas son complejas y la comunicación no siempre es un manual de instrucciones de un aparato electrónico. ¿Ya pensaron en eso? Y concluimos que cuando el manual de instrucciones está escrito en enigmas, no es para ser complejo, es para ver si el técnico está dispuesto a perder tiempo descifrando en vez de arreglar el aparato. El hombre sabio no juega el juego del enigma. Él establece que su lenguaje es el de la claridad. Quien quiera comunicarse con él necesita aprender el idioma o buscar otro traductor. Capítulo 9. La validación externa como fuente primaria de autoestima. La autoestima masculina, idealmente, se construye sobre la competencia y el logro, lo que él hace. La crítica de Schopenhauer sugiere que la autoestima femenina es mucho más dependiente de fuentes externas de validación. Ser deseada, ser elegida, ser el centro de atención, ser envidiada por otras mujeres. Esto crea una necesidad insaciable de validación que la vuelve vulnerable a la manipulación y la lleva a tomar decisiones basadas en cómo será percibida y no en lo que es objetivamente mejor para sí misma.
La imagen se superpone a la sustancia. En serio, qué novedad. A las personas les importa lo que los demás piensan impactante. Próximo tema revolucionario que han descubierto: el agua moja y el fuego quema. Se están esforzando mucho para decir lo obvio. Existe una diferencia entre preocuparse por la opinión de los demás y necesitarla para existir, como un pulmón necesita aire. El hombre construye su autoestima como una pirámide de piedra, de adentro hacia afuera. La crítica es que la mente femenina frecuentemente la construye como un castillo de naipes, de afuera hacia adentro. Es mucho más bonita en las fotos, pero se desmorona con cualquier soplo de indiferencia. Capítulo 10. La moralidad fluida y situacional. La crítica aquí es profunda. El pensamiento masculino tiende a apegarse a principios y códigos de honor más rígidos. Lo correcto es correcto, lo incorrecto es incorrecto. La mente femenina, por otro lado, tiende a una moralidad más fluida, tribal y situacional. Lo que es correcto o incorrecto puede cambiar dependiendo de quién esté involucrado y de cómo la situación afecta sus sentimientos o a su grupo. La lealtad a un principio abstracto puede ser descartada si se presenta una opción que ofrece mayor seguridad emocional o social. La verdad es sacrificada para proteger el sentimiento del grupo. Entonces los hombres son los paladines de la justicia con sus códigos de honor, y las mujeres son las villanas traicioneras que cambian de bando según sople el viento. Eso es el guión de una película de vaqueros de serie B, no filosofía seria. La vida real tiene mucho más que ver con el lejano oeste que con cuentos de hadas. La cuestión no es ser villano, es tener un sistema operativo diferente. La mente masculina opera en blanco y negro, basada en reglas. La femenina opera en tonos de gris, basada en personas y emociones. El hombre que no entiende esto intentará aplicar las leyes de la física en un ambiente que funciona con las leyes de la química. El resultado es siempre una explosión inesperada. Capítulo 11. El desprecio por el buen hombre y la naturaleza del deseo. Aquí está la crítica más dolorosa para los hombres. La mente femenina desprecia instintivamente al hombre que se somete completamente a ella. El buen hombre que hace todo lo que ella quiere, que está siempre disponible y que busca aprobación constante, activa su desprecio, no su deseo. Es visto como débil, sin columna vertebral. El deseo femenino no es despertado por la obediencia, sino por la dominancia, no por la súplica, sino por el desafío de un hombre que tiene su propia misión. No, es el diagnóstico de por qué el tipo que ofrece todo al principio acaba sin nada al final. No se trata de ser buenito, se trata de ser un felpudo con iniciativa. La mujer no quiere un esclavo que la obedezca por más que ella diga que sí. Quiere un rey que la elija como su reina. Un rey no pide permiso, él lidera. Capítulo 12. La ingratitud como mecanismo de defensa. La crítica aquí es sutil. La mente femenina, para mantenerse motivada a buscar siempre la mejor opción, hipergamia, necesita un mecanismo que le impida sentirse excesivamente satisfecha o agradecida por su situación actual. La gratitud genera contentamiento, y el contentamiento es el enemigo de la ambición hipergámica. Por lo tanto, un estado de insatisfacción latente y una cierta dosis de ingratitud funcional son el estado predeterminado. El foco se mueve rápidamente de lo que fue recibido a lo que aún falta en el horizonte. Nosotros no la vemos como un defecto, sino como una característica del sistema. Una característica funcional como el apetito. Te mantiene vivo, pero si no se controla, te vuelve obeso y enfermo. El hombre necesita entender esta característica. Necesita dejar de esperar gratitud como pago y comenzar a comandar respeto como postura. La gratitud es un sentimiento volátil. El respeto es una constante conquistada. Capítulo 13. La lógica del grupo versus la lógica individual. El pensamiento masculino, especialmente el occidental,
Valora el individualismo y la soberanía del pensamiento. La mente femenina, por otro lado, es profundamente tribal. Sus opiniones, creencias e incluso sus percepciones de la realidad están fuertemente influenciadas y validadas por su grupo de amigas o por la opinión colectiva femenina, la colmena. Busca consenso y se siente psicológicamente incómoda al sostener una opinión que la aísle de su grupo de apoyo emocional. La diferencia es el criterio de validación. Los hombres buscan en el grupo la validación de su fuerza y competencia para la misión. La mente femenina busca en el grupo la validación de su propia identidad y elecciones emocionales. Por eso, un hombre necesita entender que, cuando está tratando con una mujer, raramente está tratando con un individuo aislado. Está tratando con ella y con el comité de aprobación invisible que la aconseja en tiempo real. Capítulo 14. La confusión entre intensidad e intimidad. La mente femenina frecuentemente confunde intensidad emocional con intimidad genuina. Una relación llena de discusiones, reconciliaciones dramáticas, celos y altibajos es percibida como apasionada y real porque genera picos emocionales. La estabilidad, la paz y la ausencia de conflicto de una relación segura son frecuentemente interpretadas como aburrimiento o falta de pasión. El caos es confundido con una señal de que a las personas les importa. La gente dice que quiere paz, de la misma forma que dice que quiere comer ensalada y despertar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Pero a la hora que el mesero aparece con el menú, la mayoría pide las papas fritas con tocino. La mente es adicta a la montaña rusa hormonal que el ciclo de conflicto y reconciliación proporciona. El hombre que ofrece un paseo tranquilo en el parque a menudo es cambiado por quien ofrece un looping en la montaña rusa rota. Capítulo 15. La responsabilidad evaporada. Es la tendencia de la mente femenina a evaporar la responsabilidad personal. A través de la lógica emocional, de la moralidad fluida y del solipsismo, la culpa por un resultado negativo es casi siempre externalizada. La culpa es de la pareja, de la sociedad, del patriarcado, del azar, pero raramente de sus propias elecciones. El papel de víctima es un refugio psicológicamente confortable y socialmente recompensado. El gran faena la culpa es de la víctima que original. Qué valiente de su parte patear a quien ya está en el suelo. Simplemente brillante. Existe una diferencia crucial entre ser víctima de un evento que no controlas y ser el arquitecto de tu propia desgracia y luego declararte víctima del edificio que tú mismo ayudaste a construir. El hombre necesita entender que intentar argumentar con base en la responsabilidad mutua es ineficaz. La estructura mental no está preparada para procesar esa información sin reinterpretarla como un ataque personal y cruel. Capítulo 16. El antídoto. La mente masculina soberana. Ante este análisis crítico, ¿cuál es el camino para el hombre? No es la ira ni la resignación, es la construcción de una mente masculina soberana. Una mente que entiende estos patrones no para quejarse de ellos, sino para volverse inmune a ellos. Significa operar a partir de sus propios principios, su propia lógica y su propio código de honor, construyendo una realidad interna que no depende de la aprobación o de la validación femenina para sostenerse. ¡Qué discurso de independencia! Mente masculina soberana. Parece el nombre de un grupo de autoayuda para tipos que fueron dejados y ahora han decidido que ninguna mujer sirve. ¿Eso es lo que son ustedes? No, nosotros somos la razón por la cual esos grupos de autoayuda existen. Nosotros enseñamos la causa de la enfermedad para que ellos ya no necesiten tratar solo el síntoma del dolor. La soberanía mental no significa aislamiento, significa ser el faro, firme e inquebrantable, en vez de ser el barco a la deriva, zarandeado de un lado a otro por las tormentas emocionales ajenas. Capítulo 17.
El desapego como poder. El hombre que comprende la naturaleza condicional del afecto femenino y la lógica transaccional desarrolla el arma más poderosa de todas, el desapego emocional. No la indiferencia, sino el desapego. Él ama, él se preocupa, él invierte, pero su identidad y su bienestar no están atados al resultado. Él entiende que la lealtad y el afecto que recibe son, en gran parte, un alquiler basado en su desempeño continuo, no una propiedad adquirida. ¿Qué forma tan romántica de ver una relación? Querida, nuestro amor es como un contrato de alquiler con cláusulas de rendimiento. 6. Estoy segura de que eso funciona muy bien. Deberían vender tarjetas de felicitación con esas frases. La verdad raramente cabe en una tarjeta de felicitación. Es por eso que es tan valiosa y tan pocos la poseen. El desapego le permite al hombre liderar, imponer límites y, si es necesario, marcharse, pues su centro de gravedad está dentro de sí mismo, no en el bolsillo o en la aprobación de otra persona. Capítulo 18. Acción masiva y la creación de la propia realidad. La respuesta definitiva a un sistema que no controlas es crear un sistema que sí controlas. Para el hombre, esto significa acción masiva en su propia vida, construir su cuerpo, su mente, sus finanzas, sus proyectos. Él debe convertirse en el creador de su propia realidad, una realidad tan sólida y atractiva que se convierte en un centro de gravedad para los otros, en vez de ser arrastrado por la gravedad ajena. Sí, el famoso consejo de hacerse rico e ir al gimnasio es la solución para todo, ¿verdad? El calentamiento global, el hambre en el mundo, la falta de tema de conversación en la cena es solo ir al gimnasio. Es impresionante cómo la mente pequeña siempre intenta reducir un concepto grande a su caricatura más simplona. No se trata solo de músculos y dinero, se trata de la construcción de un imperio personal de competencia y valor. Un hombre que está ocupado construyendo su imperio no tiene tiempo para preocuparse por los juegos emocionales de un sistema que ya ha decodificado. Capítulo 19. La verdad como filtro. Cuando un hombre comienza a operar a partir de estos principios de soberanía mental, desapego y acción, se convierte en un faro de verdad. Su honestidad brutal y su negativa a participar en juegos de comunicación indirecta funcionan como un filtro poderoso. Repelerá naturalmente a las mujeres que dependen de la manipulación y la validación, y atraerá a aquellas de carácter más fuerte que son instintivamente atraídas y respetan la fuerza y la claridad. Una teoría alternativa y mucho más probable. Simplemente se va a morir solo, abrazado a sus principios y su honestidad brutal. Suena como un futuro genial, lleno de amigos filósofos y gatos. La soledad es preferible a una compañía que exige la anulación de uno mismo. El miedo a estar solo es la cadena que ata a los hombres a relaciones mediocres. El hombre de valor entiende que su presencia es un privilegio, no un derecho, y él concede ese privilegio solo a aquellos que lo merecen. La calidad de la compañía siempre superará a la cantidad. Capítulo 20. El legado de Schopenhauer para el hombre moderno. El legado de Schopenhauer no es una invitación al pesimismo, sino un llamado al realismo radical. Él nos dio el permiso para mirar detrás de la cortina y ver la maquinaria. Para el hombre moderno, perdido en un mar de mensajes contradictorios sobre lo que las mujeres quieren, la filosofía de Schopenhauer es un ancla de claridad. Nos enseña que no debemos guiarnos por lo que las mujeres dicen, sino por la comprensión profunda de la naturaleza que las mueve. Después de todo este rollo, el consejo es: no confíes en las mujeres y lee un libro de un alemán malhumorado del siglo XIX. ¿Es eso? ¡Brillante! Años de filosofía para llegar a esa conclusión revolucionaria. No, el consejo es: confía en la naturaleza, desconfía de la fantasía y lee a los alemanes malhumorados, pues ellos hicieron el trabajo sucio de mapear la realidad para ti.
El hombre que domina esta sabiduría deja de reaccionar a la superficie y comienza a actuar con base en la comprensión de la estructura profunda. Deja de ser un peón en el juego del deseo y se convierte en un observador consciente, tal vez incluso en un maestro. Cierre. Entonces, señores, lo que vimos hoy fue una autopsia filosófica, una crítica basada en las ideas de Schopenhauer sobre los patrones de pensamiento que, por imperativos biológicos, dominan la psique femenina. La lógica transaccional, el enfoque en el presente, la justificación emocional, la moralidad fluida y la aversión a la responsabilidad personal. Comprender esto no es un ejercicio de ira, sino de liberación. Libera al hombre de la necesidad de buscar una validación que es, por naturaleza, inestable. Lo libera de la frustración de intentar aplicar una lógica que no es comprendida. Lo libera para enfocarse en la única variable que puede controlar, él mismo. El camino para el hombre de valor en el siglo XXI no es intentar cambiar la naturaleza femenina, sino construir una fortaleza masculina tan sólida, tan soberana y tan alineada con principios, que él se convierte en la roca en medio de la tormenta. Él lidera, él provee, él protege, pero lo hace a partir de su propia estructura, no como una reacción a las demandas emocionales del otro. Si este viaje por la claridad tuvo sentido para ustedes, si están listos para dejar de reaccionar y comenzar a construir, entonces dejen su like en este video, suscríbanse al Arsenal Estoico para más contenido como este y vean el video que ya está apareciendo en la pantalla. Y lo más importante, transformen el conocimiento en acción. Quédense con el Creador de los cielos y de la tierra.